porque no se cae,
y que estemos colgados en el caso. Entonces ahí está el resumen. Si hace un trabajo peligroso, en este caso solo se ha hecho una liberante, o sea, se ha hecho una incisión vertical solo a un lado, se hace una osteotomía y se ponen las raíces, hay que ver la furca. Apenas vemos la furca, podemos ir cortando con una fresa de manera horizontal, primero la corona que queda y después cortar la furca. En el caso del molar superior, las dos primeras raíces, mesio y listo vestibular, y llegamos hasta la raíz palatina. Acá se toque nuestra fresa. Sacamos estas dos y después ya la raíz palatina. Una vez que se ha hecho esto, ya viene la cintura. Cuando se ha levantado con toda la potencia. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo han hecho? Entonces, este es lo primero que ustedes tienen que hacer. La exodoncia programa. Y antes de la exodoncia programa está la exodoncia por seccionamiento. Y es que no necesitan programa, hacen seccionamiento. Si con el seccionamiento no lo pueden hacer, tienen que hacer programa. Vamos a hablar ahora de las piezas inferiores. Los cráneos humanos, en este caso un cromañón, un hombre actual, infiere y la mandíbula y los maxilares son más pequeños, por razones de evolución, por razones de alimentación. Estos comían carne fundamentalmente cruda, ahora comemos muchos alimentos procesados, entonces nuestra mandíbula, los maxilares biogenéticamente se han achicado. Entonces, las piezas dentales ya no caben. Esto acá es la comparación del hombre primitivo en la que está en medio, en la que vemos el Homo sapiens, en la que vemos que predomina el diámetro antero-posterior. En cambio, el hombre actual es más ancho para la edad. Es más ancho. Aquí es más angosto y este es el leucismo. Entonces, el hombre primitivo tenía una bóveda palatina similar a la del cine. Entonces, vemos que entra toda la hilera de primero, segundo y tercer molar. Mientras que el hombre actual a veces no ingresa en la tercera molar. Como no hay espacio, queda hacia adentro de esa casa. Entonces, la pieza dental puede quedar impactada, puede quedar retenida o puede quedar incluida. Entonces, por ejemplo, estos caninos y esta pieza que puede ser un ciclo numerario no van a evolucionar porque tienen una barrera física. En este caso se llama impactación. Esta segunda molar no evoluciona a pesar que no tiene entrada. Se llama retención. Y cuando está dentro del hueso se llama inclusión. Entonces, por ejemplo, en este caso sería una inclusión. Y en este caso, una impactación. Hay una barrera física que impide. Entonces ahí tenemos los conceptos de impactación, de retención, esta puede ser primaria, puede ser secundaria, y los conceptos de inclusión. Son conceptos básicamente teóricos, pero ustedes ya miran la pieza dentaria y ya están de acuerdo a hacer el diagnóstico. ¿Va a evolucionar o no va a evolucionar? Está la delegada. De pie, le envía un libro y se te responde, entonces, en este ciclo y en el próximo se van a ver mucho con la cirugía de los terceros molares. Esta cirugía de los terceros molares es una cirugía más frecuente en lo que es cirugía oral. Es como se dice el pan de cada día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, hacer un buen diagnóstico. Lo fundamental, todos como cirujanos dentistas
vez que hace un buen diagnóstico decide que el tratamiento es quirúrgico o no es quirúrgico. Una vez que han decidido que el tratamiento es quirúrgico, ustedes tienen que decir, ¿lo voy a hacer yo o lo derivo? ¿Y cuál va a ser el parámetro? Va a ser el estudio. Creo que esto no lo puedo hacer. Si hay dudas, mejor es que lo derivo. Podemos hacer cirugía tercer molar, pero tenemos que hacer el diagnóstico. Podemos hacer cirugía tercer molar de baja complejidad, que es lo que ustedes tienen que hacer. De mediana complejidad cuando llegan los niños más. Y cirugía de tercer molar de alta complejidad, eso se lo dejan para el cirujano máximo. Entonces, el 70% de los terceros molares es cirugía de baja complejidad. Quiere decir que lo puede hacer el cirujano dentista de la clínica. Ya un 20% queda de mediana complejidad. Tiene que hacer algún diplomado, incluso eso. Y solo el 5 o el 10% es lo que va a recibir esto de alta complejidad. Entonces recuerden, buen diagnóstico, alta, mediana o baja complejidad. Indicaciones, contraindicaciones, complejidad. A veces nos derivan muchos pacientes que tienen complicaciones. ¿Y por qué creen que es la complicación? Mal diagnóstico. O sea, el cirujano dentista se ha puesto a hacer una cirugía que no debería haber hecho, debería haberla derivado. Esa es una de las principales causas. Entonces, el enfoque actualmente está basado en el estudio. Entonces, un procedimiento frecuente es el más frecuente, que es el maxilofacial. Tiene indicaciones clínicas, pero son muy variadas. Y tiene necesidad de decisión basada en evidencia. No solo porque está incluido lo vamos a saber. Alta prevalencia, mayor frecuencia y mayor complicación en la mandíbula, y la edad pico es de 18 a 30 años. Si ustedes tienen una cirugía en un tercer molar de baja complejidad, pero un paciente de 34 o 35 años lo deben hacer o no. La edad es importante. Una cosa es que hagan cirugía de tercer molar en una persona joven, y otra cosa es que hagan cirugía de tercer molar en una persona más joven. Parece simple, pero es más complejo. Y muchos de los casos de ruptura se presentan en personas mayores. Entonces, la cirugía de tercer molar en personas más de 30 ya tiene que ponerse a pensar. ¿Por qué? Porque puede haber otras condiciones asociadas como la hipersensibilidad. Entonces, en algunas personas, si caben las terceras molares, entonces si no hay patología, las terceras molares pueden quedar. Antes nosotros pensábamos que sea extracción cocinaria. O hay que considerar bien lo que se llama extracción cocinaria. Pero si están las terceras molares, no necesariamente hay que quedar. ¿Cuál es la indicación absoluta? Vamos a tratar de esta lo que corresponde a tercera molar superior. Entonces, la indicación absoluta para una extracción es que hay una carie que no puede ser restaurable por un tratamiento conservador. Cuando haya un quiste o un tumor, miren, esta tercer molar está incluida, pero está asociada a un quiste. Puede ser un quiste o puede ser un tumor. Y cuando hay una enfermedad periodontal evidente, hay que tener en cuenta que el maxilar superior es diferente al maxilar inferior en cuanto a la construcción ósea. El maxilar inferior tiene una constitución ósea más densa, mientras que el maxilar superior es más débil, porque si hacemos una fuerza inadecuada, una de las principales complicaciones de la salud es la tuberosidad.
Entonces, la indicación relativa es retorsión del segundo plano, un plano ortogónico que fíjense, no es una indicación absoluta lo que dice el ortodoncista, porque el ortodoncista dice aquí, hay que traer el tercero. ¿Y por qué? Por protocolo. Entonces hay que pensar la relación riesgo-beneficio. Riesgo potencial de patología, y si hay apiñamiento dentario, eso es controversial. Si ya no se cree más que porque están las terceras molares, los dientes inferiores están apiñados. Por ejemplo, ahí ustedes ven dietas dentarias incluidas, portales superiores y portales superiores. Entonces, indicaciones profilácticas en un paciente asintomático que come cuando hay una inclusión total, pero no es recomendada hacer extracción de tercera molar permitida. No porque veamos una tercera molar, ya te lo hacíamos con récord. No, necesito mi récord. Está claro. No me interesa. No es indicación. Contraindicaciones de edades diferentes, o que sea muy joven o que sea ya muy mayor para ser tercera. Compromiso sistémico. Muchos pueden tener compromiso sistémico, pero si el compromiso sistémico es inestable, no está controlado, no debemos hacer eso. Proximidad al riesgo maxilar con riesgo quirúrgico alto es una contraindicación para no hacer la cirugía tercera. El criterio actual ya no es quirúrgico, ¿no? Si no es un criterio biológico, se debe intervenir cuando exista patología. ¿Cuáles son los factores que influyen en la complejidad? La posición. La posición la vamos a clasificar según Winter. Lo vamos a ver en la siguiente. La profundidad según índice de PIB. La relación con estructuras anatómicas es un factor de complejidad. Y la apertura bucal limitada también. La apertura bucal limitada no es lo mismo que nosotros nos guiemos radiográficamente un tercer molar y abre, o que lo abra. Otro aspecto importante es siempre que vamos a hacer una cirugía tercer molar que valora inclusive el mismo día, porque puede ser que en la historia general no lo hayan evaluado o no haya dicho, pero el mismo día que usted va a hacer la cirugía le va a decir, abra ahora, abra, cierre, para que se dé cuenta si hay dolor o no, porque muchos pacientes dicen, antes de la cirugía no lo teníamos, después de la cirugía tuvimos muchos, me ha hecho daño, me ha hecho una diagnóstica, voy a denunciar. Y puede ser que la paciente sí tuvo su problema de ADN, pero no lo sabía diagnosticar previamente. Pero si le decimos que usted tiene un problema de ADN, puede ser que con la cirugía puede mejorar, pero es interesante. Pero es necesario que se haga la cirugía. Y segundo, si yo detecto que hay un problema de ADN, tengo que decir que abra la boca y el ayudante tiene que mantenerme la boca limpia. ¿Me entiendes? Para que no se empeore. O sea, el procedimiento es diferente. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la posición, de acuerdo a Winter, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser mesioangular, polígono. Creo que ya ustedes lo saben. Entonces, por ejemplo, acá que diría que es una posición mesioangular. No, la corona se dirige hacia allá.
En el superior, el necio anular, el disco anular es más fácil porque inmediatamente lo baja. Mientras que en el inferior, el disco anular es más fácil. O sea, es exactamente lo mismo. Ya sea superior o sea inferior. Eso lo tenemos que saber. Porque dice, esto está casi afuera, lo puedo sacar, no, pero hay que tener cuidado que puede ir a hacer. Entonces, repitiendo, ¿no? La complejidad se divide en baja complejidad, moderada complejidad, alta complejidad. Y ahí tienen algunos parámetros para conseguir. Ahora acuérdense, baja complejidad, alta demanda. Baja complejidad, alta demanda. Quiere decir que la mayoría pudiera tener tercera anular incluida de baja complejidad. O sea, ustedes tienen trabajo para hacer. Mediana complejidad, más o menos, ¿no? Y alta complejidad, no hay mucha demanda. Y baja y moderada lo puede hacer el cirujano dentista de práctica. Alta complejidad para el máximo. Entonces los criterios son posición anulación, ubicación respecto al plano cruzado, el saco folicular, la edad del paciente y la relación con el seno maxilar. No se olvide, y identifica mucho la relación con el seno. Entonces siempre observar la relación con el seno maxilar. Una de las indicaciones es hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico necesariamente en cirugía es fundamentalmente clínico, pero el diagnóstico complementario es importante porque nos da precisión de dónde se encuentra. Y ahí miren, tenemos ahora la tomografía. Entonces no duden en tomar la tomografía. ¿Saben lo que hacían hace 20 años o 15 años? Dicen, no, pero una tomografía cuesta mucho, el paciente no lo puede hacer. Y podía verlo bien. Pero hace 20 años el paciente no denunciaba. Ahora el paciente se denuncia. Entonces, si van al juez, uno va a decir, no, es que no le indiqué la tomografía porque el paciente no tiene dinero o porque no lo hizo. Es a la práctica. Nuestro deber es hacer un buen diagnóstico. Ahí nosotros nos quedamos y no queremos hacer la cirugía, pero es un buen diagnóstico. El señor Arte tiene alta complejidad, está cerca o dentro del seno maxilar, tiene que irnos de un paso.
Cuando el segundo molar lo puede llevar hacia atrás, entonces necesito que pase. Tiene que salir ese tercer. Pero si no voy a utilizar una técnica que lleve la molar para atrás, por protocolo, hay que ponerle una balanza arriba. Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Son imágenes antiguas, pero es cada los 14 años hasta los 18 años, cómo se van colocando las. Entonces, ya estamos listos para la cirugía, ya le explicamos al paciente, los riesgos, los beneficios, las ventajas y las desventajas. Ya vamos a operar, pero antes de operar, hay un breve test que debemos hacer. El test es decir, ya cuando está en la silla, porque la gente se considera nerviosa. El paciente dice, no, ¿usted duerme bien? Bueno, sí duermo, pero me demoro, y si me despierto ya no puedo volver a dormir. Ustedes ven que tiene ojeras, que no duerme bien, y que hay alteración del sueño, hay cierta elevación del cortisol, por tanto ese paciente que debe considerarse que está en un estado de no tranquilidad. Sudan las manos, a veces no, nunca me suda y me toca la mano, porque está nervioso, está frente. Y la última parte del test dice, cierre los ojos. Cuando uno cerramos los ojos, se caen así los ojos como persianas. Abra los ojos. Cierra los ojos. El paciente ansioso le dice, cierra los ojos. Me cuenta que ya sabe que es un paciente ansioso. Entonces, quizás haya que meditar. Quizás no sea paciente. Pero esto es importante. Y otro, tiene problemas de articulación. Abra la boca, cierra la boca. Ingresan 3 dedos. No, ingresan 2 dedos. Tengo limitación. Y así que más le tengo que explicar a la paciente. Puede tener tiempo porque voy a obligarle a usar una rebote. Y después la repetimos. No va a decir que me hicieron una mala cirugía, ahora no puedo abrir la boca, porque los pacientes actualmente están así. Y lo que dice el bebé es mentira. ¿Cómo me va a denunciar con la amiga se olvidó y ¿por qué? Porque el abogado ahora le dice que no paga nada. Tiene cargo, tiene casa, tiene control, después me hace el 10%. Pero que le saquen eso. Entonces, cuando tiene un protocolo legal, se van a dar cuenta de todas las denuncias y la mayoría de las denuncias es que el paciente es incentivado. ¿Y quién incentiva al paciente a que denuncie? El otro protege. ¿Dónde está que se denuncie? ¿Dónde se han hecho la ortodoncia? No han hecho nada. Y eso no es importante hacer. No es serio. Porque cuando hablamos con los colegas que trabajan en medicina legal o oncología forense, la mayoría de los pacientes no quejarse porque el otro dentista le dice que lo he hecho mal. Eso no es serio. En cambio, en medicina, cuando hacen un procedimiento equivocado, el otro médico no dice qué médico se lo ha hecho. Ese médico no se lo ha hecho. Así hay que estudiarlo en una universidad que no está en una actividad. Entonces se dan cuenta de la ética. No necesitamos ganar pacientes hablando mal de otro. Porque el paciente que se da cuenta va a decir, este colega está hablando mal de mi colega. El problema es que esto lo estoy diciendo yo y debiera repetirse en todos los cursos. Todos los cursos. Y cuando el paciente mueve los ojos, usted le hace un videíto y le dice, mira cómo está. Es ansioso. Es que es una cirugía. Le vamos a dar una regla.
¿Ven la apertura bucal? Miren, la pieza, la proximidad al dental inferior está teniendo una tomografía. Hay personas todavía, hay colegas todavía que dicen, no, no pasa nada. No está lejos, no, está paralelo con esto. Pudiera ser que esté paralelo, pudiera ser que está de ver también las imágenes que el nervio no está allí. Pero si va a un juez con una parestesia, después te va a decir que usted es un piso de abajo. Con esto, con mi experiencia, yo me doy cuenta que no está funcionando lo que pareciera, pero no. ¿Y cómo lo demuestra? Y resulta que cuando le toman la tomografía de una raíz o había de esta primera herencia anatómica, a veces el detalle tiene como otro. Entonces, es necesaria una tomografía en este caso. Bueno, y estos son los tiempos quirúrgicos, hacer el diagnóstico y maxilar superior, lo mejor es hacer la cirugía antes que lo requiere. Pero no sé por qué, nos mandan a la se caen los guantes, cuando el planeamiento, porque la ortodoncia no es un ingreso, la ortodoncia es un procedimiento electivo. Yo quiero estar con mi diente por toda mi vida, no me lo quita la medicación. Algunos me dedican a estética, otros no. Pero ¿por qué nos mandan para la cirugía completa? Debían mandar a nuestra, pero muchas veces ya con todos estos aparatos a los expertos. ¿Y cuál es el abordaje cuando hacemos la vestibular? Entramos por el vestibular, hacemos un programa por el vestibular, hacemos osteotomía, ¿no? Hasta que hacemos la exoncia, posteriormente el curetaje de la cavidad y la sutura. Cuando digo curetaje, más que curetaje, es simplemente sondear. Sondear con delicadeza, porque puede estar el piso presente, y si nosotros hacemos curetaje, hacemos una comunicación. Entonces tenemos que sondear y lavar profusamente con producto. Lavar, después de suturar. Miren, en tercera molar superior casi no se usa fórceps. Este es el instrumental de luz que se lo conoce. Y de esto, el más importante es la cubierta del mono. Como siempre, es el peristótomo. Pero le decimos negra, pero es peristótomo, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar el peristótomo. En cirugía bucal, nuestros trabajos no son bucales, son envolventes, son a espesor total, son mucos pelosos. Y esto básicamente lo que se quiere es un cordalero. Si ustedes se dan cuenta, es un corte que tiene hacia arriba esta parte. Cordalero. Sugerencia: no hacer cirugía sin imagen. No cortar el alveolo profundamente si no vemos. No podemos estar cortando sin ver. ¿No? Usar pieza de mano adecuada. Baja velocidad, o ahora se está usando mucho en la montaña empiezo esto. Entonces, espero que el próximo ciclo, ustedes puedan hacer una programación como esa. Porque es lo que se usa. Lo que es si no, lo hacen de manera de entonces, el piso eléctrico que hace, si siente glucosa, se para. Si siente nervio, se para. O sea, solo sirve para poder cortar los secos. No todos los casos se hace por vestibular. Miren este caso, esta secuencia está más hacia palatino. Entonces, el abordaje va a ser hacia palatino. Miren, y es más sencillo traerlo hacia palatino, pero como nos dimos cuenta que estaba hacia palatino.
fractura de la tuberosidad que ya hemos visto, perforación del seno y un desplazamiento del intranormal complicado a fosa infra. Ahora, si yo le pregunto, por ejemplo, en el examen, ¿qué forma de clasificación teórica de las inquietas circulares, qué inclinación tiene mayor probabilidad de desplazamiento a pieza, a zona intertemporal? Mesocelular, mesocelular. Todos saben que no se animan a nada. ¿Por qué? Y estas son las complicaciones de los casos. Y es bastante raro. El tercer monar no es cuestión de mayor agua, está facilita, se ve, juega de dolor persistente, enema, ulceración de la mejilla, hemorragia al venir seca, infección, la comisura bucal puede cortarse con el calor de la piel de mano, aparición de aftas o lesiones estéticas, ulceración del pilar anterior, donde está la fibra, en sistemas secundarios, entonces, esto más que nada es para que ustedes tengan en cuenta que tienen que hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Bien, ahí hay aumento de volumen porque está fraccionando demasiado la mucosa, han fraccionado demasiado. Por eso tienen que ser cuidadosos. Cuando uno va a fraccionar, tiene que ser cuidadoso fraccionar así para estar bien. A veces el ayudante de cirugía de segura no puede ver nada, solamente el cirujano le dice, coloca ahí, queda ahí. Pero si yo quiero ver, pues así, va a jalar más. En cambio, este es diferente, este es una infección, miren, este es el virus. Hay una infección. Acá hay trauma, acá hay infección. ¿Y qué se diferencia? En el color. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que veo una cara hinchada, será solo trauma o la infección. Dos cosas diferentes, ¿ya? Y esto, este es el alveolo después de una infección. Fractura de tuberosidad. Mirando nomás ustedes, fractura de tuberosidad. Sacó la molar con hueso. Fractura de tuberosidad. ¿Está? La pieza clara es esa. Y hay comunicación con seno. El paciente puede durar si el paciente sano. Y después vienen estos pólipos. Los pólipos que vienen del seno. Se dan cuenta todos los procedimientos que deriven de un inadecuado. El algoritmo sería, ¿existe patología? Sí, no existe, evaluar riesgo. Alto riesgo, solo considerar la observación o derivar al máximo. Bajo riesgo, la extracción es selectiva. ¿Tiene alguna expresión? Total es bajo riesgo. Lo que ustedes debieran hacer es extracción selectiva de bajo riesgo. Empezar la tercera incluida con extracciones selectivas de bajo riesgo. La extracción elimina riesgo futuro, pero tiene complicaciones. La cirugía evita riesgo, pero hay que estar observando. Por ejemplo, si yo estoy sospechando que puede haber un diente, tengo que decir, venga a los 6 meses para tomar el control. Venga al año para tomar el control. Y todo anotado en el control. Miren esta pieza sanitaria. Esta está más alta, esta está más baja aparentemente. Entonces hicieron la extracción y la
pieza se fue para la fosa infratemporal. Se fue para la fosa infratemporal. Miren, acá está la música cronómica. Felizmente en este caso se pudo hacer la decimal. Igual, en esta pieza en fosa infratemporal. La recomendación, ¿no? Para el dolor analgésico, para el sangrado, ¿qué no? Ácido tranexámico, ¿no? Ya vamos a ir hablando de eso. Dieta, la dieta tiene que ser una dieta blanda, ¿no? Medicación analgésica y medio físico, ¿cierto? Después de la cirugía, calor o frío. Frío. Antes de la cirugía se pone calor. La termoterapia es cuando hay un proceso inflamatorio. Se produce vasodilatación para que la pus caiga de forma calor. Después de la cirugía, frío. Y puede ser lo que ahora está usando bastante fotomodulación para reducir el estrés. Entonces, recordar siempre la escalera analgésica. En la siguiente clase vamos a hablar de algún tema terapéutico analgésico y el concepto de analgesia vertical, que también debe tenerlo presente. Saber qué tipo de antibiótico se da, la dosis en adultos, la dosis en niños, cuando son alérgicos a la penicilina, qué tipo de antibiótico, pero lo más importante es cuándo doy el antibiótico. Yo estoy seguro que ustedes, si yo les preguntara cuáles son los criterios para la prescripción del antibiótico, todos me dirían son tres, ¿no es cierto? Infección evidente, o sea, tengo que ver que hay infección. El otro criterio para que yo dé antibiótico, todos levantarían la mano y dirían procedimiento invasivo, hecho por datos y hecho por mí. Y el tercer criterio, enfermedades. Y estoy teniendo un diabético, que queda compensado. Entonces, los criterios para la prescripción de antibióticos son ustedes: infección evidente, procedimiento invasivo, enfermedades. Bueno, algunas de las recomendaciones. La complejidad no solo depende del diente, sino de la computación como una estructura. La neuritis es frecuente, pero la lesión nerviosa migra define la calidad del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? A veces hacemos procedimientos muy duros. No se trata de extraer, sino de seleccionar correctamente al paciente. El mejor indicador es el expertise quirúrgico y no es la técnica, es la indicación. Y el mensaje final es: el mejor cirujano no es el que extrae más, por eso que ya no pensamos más en regla, sino el que sabe cuándo no operar. Evaluación individual es clave, todos no son iguales. Entonces, cuando a mí me hablan de protocolo, yo tengo que pagar siempre el mismo, porque sobre todo no son todos iguales. Entonces, yo tengo que hablar de ¿y cuál es la diferencia entre protocolo y guía? Por ejemplo, yo entro a la sala de operaciones, lo primero que tengo que hacer es hablarme, cambiarme, y eso siempre va a ser lo mismo ponerme el profesor. ¿Sí? Cuando yo entro a una iglesia católica, primero me persiguen. Siempre va a ser ese protocolo. Y guía son las pautas que puedo hacer. Por ejemplo, las pautas son 1, 2, 3, 4, 5. Pero en este caso me voy de 2 a 3. El guía está en el protocolo de 20. Y acá te dice que no todos son iguales. Entonces, para cada protocolo es guía. Para la ciencia de licencia es protocolo. Para el procedimiento es guía, en algunos casos. No toda inclusión, dice lo que debe quedarse, tiene que ser guía. Y siempre el guía es bueno. Si el beneficio es mayor, se procede. Si el riesgo es igual, ya lo dudo. Y si el riesgo es mayor, no se hace.
Muy bien, ¿alguna pregunta?